A principios del siglo XX van a surgir las vanguardias estéticas, que se van a desarrollar a lo largo y a lo ancho de toda Europa. Estas vanguardias estéticas van a tener en común una fuerte crítica al orden burgués establecido, no solamente desde la perspectiva cultural, sino por sobre todo desde el aspecto social y económico. La crítica a la burguesía va a ser de manera total. La burguesía se había consolidado a mediados del siglo XIX, pero va a tener un par de crisis antes de llegar principio del siglo XX. Va a tener una crisis a fines del siglo XIX y otra al principio. Estas crisis del capitalismo, de la burguesía, van a ser muy bien analizadas por el creador del materialismo histórico y dialéctico, que es Karl Marx. Marx, en su obra El Capital y en otras obras, va a analizar las contradicciones en el seno de la sociedad burguesa. Él va a ver la contradicción que se presenta entre quienes son los dueños de los medios de producción, el empresario, dueño de la maquinaria, dueño de la industria, y que no tiene otro capital que ofrecer más que el trabajo, que son los trabajadores o los proletarios, que lo único que tienen para ofrecer es su fuerza de trabajo. Esto va a generar una gran contradicción que se va a expresar en la lucha de clase entre burguesía y proletariado. Por otro lado, Marx va a descubrir por qué el capitalista se enriquece a costa del trabajador. Va a decir que el salario va a ser una porción mínima que le va a pagar al trabajador por la cantidad de riqueza que este trabajador genera. De esta manera va a ir acumulando riqueza a costa del esfuerzo del trabajador, a costa de todas las riquezas que genera el trabajador. Día a día, mes a mes, año a año, esta plusvalía, este plusvalor que saca el capitalista por sobre la fuerza de trabajo del empleado va a hacer que haya una gran diferencia social y una gran acumulación de riquezas en la mano de la burguesía. Marx analiza el capitalismo de libre mercado, un capitalismo en expansión, un capitalismo que desarrolla fuerzas productivas, creando industrias, sistemas de comunicación, etc. Pero este capitalismo va a entrar por su propia lógica de acumulación y no solo de poder, sino también de riqueza, va a entrar en una gran crisis producto de su propia lógica y su propia inercia que tiene de acumular riqueza y poder en pocas manos. Eso va a hacer que muchas empresas vayan siendo absorbidas por empresas más grandes y se genere una monopolización del mercado. Quien va a analizar esta nueva fase del capitalismo de manera brillante va a ser Vladimir Ilich Lenin, quien va a ser una personalidad fundamental del siglo XX. Lenin no solamente va a ser un dirigente político, sino por sobre todo un pensador que va a entender cuáles son las contradicciones de la sociedad contemporánea y por sobre todo va a seguir desarrollando la teoría de Marx. Y en ese desarrollo va a analizar la nueva fase del capitalismo en una obra que él denomina Imperialismo, fase superior del capitalismo. Ahí va a entender bien la lógica de los monopolios y la necesidad de ganar nuevos mercados a través de la expansión de la economía hacia otras latitudes, hacia otras naciones. Esto va a generar nuevas contradicciones. Estas contradicciones van a ser también de carácter interburguesa y van a desembocar en lo que es la Primera Guerra Mundial. Acá ya estamos llegando justamente al contexto donde se va a desarrollar el constructivismo. El constructivismo que surge en 1914, justo cuando surge la Primera Guerra Mundial, que va a tener a Rusia como una de las protagonistas en alianza con Francia e Inglaterra, que van a formar el Entente, contra la alianza alemana, austrohúngara y Turquía. Estos van a ser los actores principales, luego va a haber nuevos países que se sumen, se va a sumar también Estados Unidos, Italia, a la Entente conformada por Inglaterra, Francia y Rusia, y esto va a ser de alguna manera los actores
factores de esta primera guerra mundial, que justamente Lenin lo va a analizar como una guerra interburguesa donde quienes sufren las consecuencias va a ser la clase trabajadora y el pueblo. La burguesía hace la guerra y los trabajadores dan su vida en las trincheras. Una guerra bestial con armamentos químicos que va a generar grandes efectos de carácter psicológico. Una de las vanguardias que va a expresar toda esta angustia, todo este terror, va a ser el expresionismo. De alguna manera va a ser un emergente de esta angustia de principios del siglo XX. Por otro lado, otra vanguardia, pero que va a representar justamente el aspecto belicista, militarista y su amor a la maquinaria y a la guerra va a ser el futurismo, que surge en Italia. Pero después vamos a ver las críticas que hace el constructivismo a esta tendencia futurista que va a terminar desembocando luego en el fascismo italiano. Pero volviendo a Rusia, 1914, surgen los constructivistas que van a tener un fuerte impulso a partir de la revolución de 1917, revolución que lleva adelante Lenin con los bolcheviques, el partido bolchevique, y que va a conformar el primer Estado obrero. Revolución que no se va a hacer de un día para el otro, que va a tener un largo proceso, que va a comenzar en 1905 con la conformación de una primera eh, eh, Estado socialdemócrata. Eso va a ser una gran experiencia que van a llevar adelante los bolcheviques de carácter legal a través del Parlamento y de carácter ilegal también en la lucha clandestina, teniendo en cuenta que la policía zarista y el ejército zarista conformada por los cosacos era totalmente bestial, con sus servicios de inteligencia, con su aparato coercitivo, con sus torturas. Eso hacía que los bolcheviques estén obligados no solamente a llevar la lucha legal, sino también la lucha clandestina. Todo esto va a ser una gran experiencia en la cual muchos constructivistas, muchos artistas también van a formar parte directamente de esta revolución. Como les dije, la revolución en 1917, pero los constructivistas comienzan en 1914 ya a activar un arte al servicio de la revolución. Y en 1920 lanzan su primer manifiesto, en un contexto distinto, una vez que los bolcheviques con Lenin a la cabeza realizan la revolución, al poco tiempo comienza un intervencionismo por parte de las fuerzas imperiales, un nuevo entente, esta vez entre Estados Unidos, Inglaterra, Francia, también con el apoyo de Finlandia, también con los terratenientes y la burguesía polaca invadiendo Rusia con mercenarios suizos y, y dinamarqueses. Todo eso hace que la revolución corra el riesgo de caer, corre el riesgo de perder. Esta primera experiencia de un Estado obrero que cambia toda la lógica, no solamente económica, sino también social y cultural, corría el riesgo de caer en manos de esta invasión de varios países imperialistas. Hacen un primer intento en 1919 que es totalmente repelido por el ejército rojo, que tenía una conformación muy prematura. Es un ejército conformado fundamentalmente con trabajadores, obreros y campesinos que tuvieron que luchar contra ejércitos regulares y mercenarios que eran los ejércitos de los imperialistas, con muy buen armamento para la época. Pueden contrarrestar el primer intento de invasión de las fuerzas imperialistas, vuelve a haber un segundo intento, pero ya la Rusia revolucionaria comienza a tener prestigio a nivel internacional y muchos trabajadores de esos países imperialistas comienzan a boicotear los mismos intentos del imperialismo para poder invadir Rusia. Un caso muy significativo y característico es justamente el boicot o la revuelta de los marineros franceses
en el Mar Negro que se niegan a atacar al Ejército Rojo. O sea, manifestaciones de estas características, manifestaciones sociales en Inglaterra, en Francia, hacen que el imperialismo hacia adentro comience a sufrir también las consecuencias de invadir a la nueva Rusia, la Rusia revolucionaria. Este segundo intento también es repelido, Lenin saca sus conclusiones, habla de la cantidad de dinero que gastó el imperialismo en querer apagar la revolución. Pero hay un tercer intento a partir de 1920, pero esta vez desde Polonia, financiada fundamentalmente por Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos presta 300 tanques, 200 aeroplanos, 20.000 ametralladoras, indumentaria, botas, medicamentos, todo el ejército burgués polaco hacia su invasión. Lenin manda varias cartas al Estado polaco tratando de evitar la guerra. Hace 3 intentos de paz, pero el gobierno polaco desoye esos pedidos a espaldas de su pueblo y termina invadiendo a la Rusia revolucionaria, pero también como invade también termina perdiendo esa invasión que pretendía, y el ejército rojo termina arrastrando al ejército polaco hasta la misma Varsovia. ¿Por qué todo esto? Porque los constructivistas van a actuar justamente en este contexto de guerra civil. Una de las acciones de arte callejero van a ser justamente los afiches publicitarios que van a aparecer en las ventanas de Rosta. Esas ventanas van a traer afiches donde son algunos de carácter poético, sarcásticos, humorísticos contra los imperialistas, contra el ejército blanco de los terratenientes rusos, a favor del ejército rojo, tratando de levantar la moral del pueblo trabajador en su lucha contra el imperialismo. Así que ese va a ser estas ventanas de Rosta va a ser una de las manifestaciones artísticas callejeras más importantes. Después los constructivistas en 1920 van a lanzar su manifiesto a favor de un arte de masas, levantando justamente la técnica por sobre el arte. Acá se entiende fundamentalmente la necesidad de un arte al servicio de la producción, al servicio del desarrollo de las nuevas fuerzas productivas, en la construcción de monumentos, en la construcción de nuevos edificios. Un arte constructivista que reniega de la decoración, reniega de lo superficial del arte, de lo que había caído el arte hasta ese momento. En uno de los párrafos del manifiesto critica los últimos 20 años del arte, teniendo en cuenta que el arte de la burguesía se había dedicado únicamente a cuestiones superficiales, como fue el impresionismo, con sus reflejos ópticos sobre los objetos, y el simbolismo de carácter romántico, idealista, que también fue fuertemente criticado por los constructivistas. También surge este manifiesto constructivista, va a ser firmado por Gabo y Prevner. Después va a surgir un nuevo manifiesto ya firmado por Rodchenko y Stepanova. Va a ser el manifiesto productivista, donde voy a leer algunos párrafos. Al principio apenas surge, dice: la misión del grupo productivista es la expresión comunista del trabajo constructivo materialista. Y el manifiesto va a decir así: 1. El único concepto fundamental es el comunismo científico, basado en el materialismo histórico. 2.
El conocimiento de los procesos experimentales de los soviets induce al grupo a desplazar sus actividades investigadoras de lo abstracto a lo real. O sea, va a haber una fuerte incidencia de partir del mundo real, lo abstracto como concepto, pero la idea es justamente trabajar sobre lo que es el nuevo realismo, la idea de partir justamente y de tener injerencia sobre el mundo real. Eh, las consignas de los constructivistas va a ser abajo el arte, viva la técnica, la religión es mentira, el arte es mentira, tengan en cuenta, acá hay una fuerte oposición al arte por el arte mismo, que va a ser la crítica al simbolismo, eh, y, y va a cuestionar justamente al arte burgués y va a decir abajo el mantenimiento de las tradiciones artísticas, viva el técnico constructivista, abajo el arte que solo enmascara la impotencia de la humanidad, ahí haciendo una crítica al arte de evasión, un arte hipócrita, un arte que esconde a la realidad, y por último va a decir el arte que solo enmascara la impotencia va a hablar justamente del arte que solo enmascara la impotencia de la humanidad. Este va a estar firmado por Rodchenko y Stefanova. Los constructivistas van a hacer una fuerte crítica a los futuristas y a los cubistas. A los cubistas por si bien van a tener principio, lo van a ver de manera optimista como movimientos revolucionarios en cuanto a lo formal, van a decir que rápidamente cayeron en la decepción. Los cubistas únicamente en un arte de carácter formalista le va a interesar únicamente la forma, la luz, eh, la, la desconstrucción, ¿no? del espacio clásico, pero va a caer únicamente en lo formal. Y de los futuristas va a ser la fuerte crítica al militarismo, al machismo, al belicismo y su adhesión al fascismo, ¿no? Que es justamente la peor cara de la burguesía monopolista que va a estar representada en Mussolini, luego en Hitler y en Franco. Así que el constructivismo como movimiento de alguna manera va a ser un arte abocado a la revolución y a la propaganda revolucionaria y va a tener una fuerte injerencia en todo el proceso que va a llevar adelante este nuevo Estado liderado, construido por los trabajadores y al servicio de los trabajadores, que va a ser la primera experiencia de la humanidad de este tipo, que va a surgir en 1917 y que va a llegar a su final debido a cuestiones de crisis internas y justamente de una lucha externa contra el imperialismo que termina dándole una derrota relativa.